a pesar de digamos, del contexto en el que estamos viviendo. Hemos tenido muy buenos resultados, gracias a Dios, nos podemos sostener, siempre lo charlamos con el equipo de innovación, y bueno, uno de los desafíos a los cuales nos enfrentamos en este momento, si bien ya veníamos trabajando en esta cuestión, pero como ustedes bien saben y bien sienten, esto nos ha acelerado los tiempos, ¿no? Esta situación ha cambiado el contexto y nos ha cambiado también a nosotros. Hemos aprendido mucho en muy poco tiempo y se han acelerado muchísimo algunas cuestiones, entre ellas justamente tratar de virtualizar, tratar de mediatizar la docencia a través de nuestra plataforma. Yo quiero decirles que es una gran fortaleza de la universidad, que estamos llevando adelante ya un turno de examen de distancia que está terminando esta semana con 4.231 inscripciones, alrededor de 2.100 alumnos aproximadamente. Bueno, pero este nuevo desafío al que nos enfrentamos, implica acelerar los tiempos y empezar a trabajar en un concepto o en la aplicación de conceptos relacionados con la evaluación. La evaluación siempre para nosotros fue una preocupación, porque el concepto de evaluación tiene un gran arraigo clásico y hoy es necesario actualizarlo, ¿no? Las circunstancias nos obligan aceleradamente a generar este proceso de cambio, y es por eso que nos pareció una muy buena oportunidad convocar a Cecilia, que es de nuestro equipo de trabajo. Cecilia Rabino tiene una gran experiencia en el tema de evaluación, nos acompaña ya desde hace mucho tiempo en el equipo de innovación y ha hecho exposiciones, ha trabajado para la UNAM, para la Universidad de Barcelona, o sea que tenemos una persona que la verdad que es un referente en el tema de evaluación docente. Así que hecha esta presentación y agradeciéndoles muchísimo la participación, una convocatoria muy interesante y que nos ayude a sobrellevar este próximo desafío que tenemos. Así que les doy la bienvenida y espero que sea de mucha utilidad este encuentro, este webinar. Cecilia, gracias y bueno, avancemos. Bueno, bienvenidos y esperemos que lo que vamos a trabajar les sea de utilidad. Es muy básico lo que vamos a ver. Está dirigido más que nada a la construcción de los instrumentos de evaluación, que como bien explicaba recién Martín, estamos acostumbrados a instrumentos por ahí muy tradicionales que responden a un modelo positivista y no encuadran dentro de lo que es el modelo de competencias, que es el que trabaja en nuestra universidad. Así que la orientación que vamos a ver ahora en la formulación de preguntas o de ítems de ensayo o las condiciones de una evaluación se van a complementar este marco teórico con la webinar que va a dar Emanuel el viernes, que ahí sí van a ver la parte técnica, digamos, cómo subir esos enunciados a la plataforma y cómo elaborar el examen y después cómo calcular los puntajes y todo lo que tiene que ver con lo técnico. O sea que son dos talleres que los pensamos complementarios. Pero bueno, lo que vamos a ver son cuestiones importantes, pero que hacen a la base de lo que es la evaluación. La evaluación tal vez sea uno de los puntos más difíciles de la enseñanza. Yo siempre lo veo como el tendón de Aquiles, porque siempre se piensa en la evaluación como la calificación. Evaluamos para calificar. Sí, está bien, hay una evaluación que es calificatoria, que tiene que ver con lo administrativo y que tiene que ver con el cierre de un periodo de los estudiantes, pero eso no es la evaluación, eso es una parte que es el final de la evaluación.
Cuando nosotros pensamos en evaluación, tenemos que pensar por qué evaluamos. Y evaluamos, primero deberíamos, cuando comenzamos una asignatura, una materia, diagnosticar. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación diagnóstica, porque nunca, o sea, nosotros por ahí pensamos que los estudiantes, sobre todo los de primer año, llegan con una serie de saberes previos, supuestos que tendrían que haber visto en la escuela, pero nos encontramos que en realidad al tomar un diagnóstico no es así. Eso nos permite hacer una predicción de cómo vamos a tener que ajustar nuestros contenidos o reformularlos o reforzar algunos. Esto es así y son los alumnos que nos tocan y con los que tenemos que trabajar. El diagnóstico es muy importante. Otra de las funciones por los que evaluamos es para registrar los progresos que van teniendo los alumnos o los estudiantes a lo largo de nuestra cursada y verificarlos. Ofrecer devoluciones y orientaciones, que esto es fundamental porque permiten todo lo que tiene que ver con la retroalimentación. O sea, evaluamos, pero eso siempre requiere una devolución y a su vez una orientación sobre las dificultades que ellos pudieron tener en la evaluación. Y si esa orientación a su vez está dirigida a que cada estudiante pueda encontrar cuál fue su dificultad y trabajar sobre el error, sería lo mejor que podríamos lograr porque estaríamos orientándonos a fortalecer su metacognición. Nos sirve también para seleccionar, clasificar y jerarquizar dentro del grupo de estudiantes que nosotros tenemos. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma, no todos los estudiantes tienen los mismos tiempos y las evaluaciones nos van sirviendo. Cuando hablamos de evaluaciones estoy hablando de todo el proceso de evaluación, desde el principio de la cursada hasta el final, nos van permitiendo ver qué estrategias podemos buscar para determinados grupos de alumnos y a veces hay estudiantes que son mucho más, tienen muchísima más facilidad y bueno, también hay que a veces potenciarlos a ellos de alguna manera. Y finalmente lo que sería la evaluación calificatoria, que es evaluamos para certificar la aprobación de la materia, la calificamos y de esa manera podemos afirmar si ya está en condiciones de promover para el año siguiente. ¿Cuáles son los saberes necesarios que tenemos que tener como docentes cuando pensamos en evaluar? Primero, tenemos que tener claro que la evaluación implica un seguimiento permanente y la observación. Ir viendo análisis, o sea, analizando los logros y los progresos. Ir siguiendo las calificaciones obtenidas en todas las evaluaciones, no solo en las evaluaciones parciales que vamos tomando durante la cursada, sino en todas las tareas que se van realizando, trabajos prácticos, seminarios, todos los trabajos que les pidamos, laboratorios si lo hubiera, todo es parte de la calificación. Las autoevaluaciones son muy importantes. Cuando uno termina una unidad, proponer una autoevaluación. La autoevaluación al estudiante le sirve para tomar conciencia de lo que sabe, de lo que tiene que estudiar más, de lo que tiene que aprender, lo que tiene que repasar, con lo que tiene dificultad. Es muy importante hacer una autoevaluación siempre que se pueda cuando termina una unidad. El portafolio es todo un tema bastante amplio, pero en función de nuestra tarea docente, el portafolio consiste en una recopilación cronológica de las que los docentes solemos hacer de producciones de los alumnos que fueron relevantes, de estrategias que utilizamos durante la cursada que también fueron relevantes, que nos van permitiendo comprender el proceso de aprendizaje. El portafolio también incluye, al revés, aquellas evaluaciones que mostraron las mayores dificultades y aquellas estrategias que utilizamos o tareas que propusimos que no dieron resultado, donde hubo dificultades. Con estos elementos a nosotros nos permite hacer una revisión de nuestra propia asignatura. Y algo que es fundamental, que siempre que hay evaluación, siempre se debe hacer una retroalimentación, una devolución al estudiante de
cuáles fueron sus logros y cuáles son sus dificultades. Siempre al hacer la retroalimentación es importante primero destacar lo que hizo bien, aunque sea poco. Por ahí lo que hizo bien fue que, bueno, tiene buena capacidad argumentativa, por ejemplo. Bueno, es eso solo, después está todo mal, no importa, pero siempre la devolución es importante que empiece con lo que está bien y después, bueno, todo lo que deberá repasar. Ahora vamos a ver un poquito cómo, dirigido ya puntualmente a los instrumentos, cómo elaborar buenas preguntas. En principio tenemos preguntas cerradas, que es lo más tradicional que todos conocemos. Acá en la pregunta cerrada los alumnos solo pueden responder con una o más palabras sin necesidad de elaborar o implicar una teoría o modelo. Entonces, ¿a qué apelan estas preguntas? Simplemente apelan a la memoria, porque las respuestas van a ser pocas palabras o muy breves. ¿Están mal estas preguntas? No, no están mal, porque la memoria también es parte del conocimiento. Hay conceptos que hay que saberlos de memoria, pero lo que no debe ser una evaluación, priorizar en esa evaluación todo lo que es concepto de memoria y mucho menos que esos conceptos de memoria sean prioritarios en el puntaje, que ese es otro tema que después vamos a hablar un poquito. ¿A qué llamamos entonces preguntas cerradas? Ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el agente que causa el mal de Chagas? Hay una sola palabrita de respuesta. ¿A partir de qué edad se adquiere la plena capacidad jurídica? ¿Desde cuándo se considera persona un sujeto según el Código Civil y Comercial de la Nación? Acá la posibilidad de respuesta es muy directa y sencilla, pero repito, si estamos dentro de un modelo de competencias hay que tener claro que esto solo apela a la memoria, no está mal, se puede tomar, pero solo debe formar una parte mínima de toda la evaluación. ¿Qué puedo hacer para mejorar estas preguntas cerradas o que tienen respuestas muy directas? Contextualizarlas. Entonces, por ejemplo, estas también son preguntas cerradas, pero están contextualizadas y de alguna manera piden la aplicación de otras capacidades. Refiriéndonos al mal de Chagas, que era una primera pregunta que les había mencionado, puedo preguntar, ¿cuál puede ser la causa de la enfermedad? ¿Por qué aparece con más frecuencia en personas humildes que viven en los ranchos con techo de paja y paredes de adobe? ¿Y cuál es la causa por la que no se ha podido elaborar una vacuna? Estas preguntas, si prestamos atención, a su vez tienen una manera de ordenarlas, que es en el orden cronológico en que se fue llegando a esos conocimientos. Primero se identificó cuál era la causa, después se fue estudiando dónde había mayor predominancia y hoy podemos explicar por qué todavía no se ha podido elaborar una vacuna. Pero hay una secuencia. Son preguntas cerradas, pero que implican otras capacidades, no solo la memoria, porque tienen que hacer una relación, tienen que explicar por qué aparece con más frecuencia en las personas humildes que viven en determinados tipos de vivienda. Ahí tienen que elaborar una breve explicación. Entonces, de esta manera, las preguntas cerradas las mejoramos, porque las contextualizamos y le pedimos que apliquen un poquito más otras capacidades. Entonces, una buena pregunta tiene que tener un contexto, dar indicios de una teoría o conceptos y siempre la pregunta tiene que plantear una habilidad de pensamiento en forma clara. Esto es importante. Cuando yo hago la pregunta, le tengo que indicar qué es lo que quiero, que explique, que justifique, que compare, que diferencie, que defina. Esto tiene que estar muy claro, porque si esto está claro, el estudiante sabe qué es lo que le estamos pidiendo, pero además también facilita mucho la corrección, porque entonces nosotros ya sabemos, hay un contenido claro que estamos evaluando, pero también hay una habilidad de pensamiento o capacidades, como las llamamos también, que estamos evaluando. Cuando elaboramos preguntas, es importante, según la fase de aprendizaje,
¿Cómo las elaboramos? Si yo estoy en una fase de aprendizaje introductoria, que estoy entrando en un tema nuevo, las preguntas estarían enmarcadas dentro de lo que llamaríamos exploración. Entonces, estas preguntas pueden empezar preguntando, por ejemplo, ¿cómo crees que? ¿Qué piensas sobre? Las preguntas tienen que ser siempre motivadoras. Pueden ser paradojas, también se pueden presentar contradicciones. Si nosotros lo que queremos es introducir a nuevos puntos de vista, entonces las preguntas tienen que estimular la observación, sobre todo la búsqueda de las causas y las consecuencias en distintos niveles y escalas. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo lo puedo saber? Ya en una fase de aprendizaje donde ya es más compleja, que es la síntesis, lo que nosotros queremos es la estructuración y la síntesis de contenidos. Entonces, las preguntas deben favorecer esa integración de contenidos aprendidos y además la comunicación. ¿Qué interrogantes puedo usar? ¿Por qué? ¿Según qué teoría? Y finalmente, ya en una fase más compleja, que es la fase de aplicación, que esto está ya bien dirigido a la resolución de los problemas, las preguntas podrían ser, ¿qué pasaría si? ¿Cómo se podría? O sea, lo que hay que hacer es transferir una teoría científica para resolver una situación o un problema de la vida real. Los problemas de aplicación generalmente corresponden con la evaluación final, pero podemos hacer pequeños problemas de aplicación según la asignatura a lo largo de las cursadas. Por ejemplo, esto puede usarse para una evaluación. La evaluación puede ser sincrónica o diacrónica. Si nosotros no necesariamente tenemos que tomar la evaluación, si fuera presencial, nosotros la tomamos de forma presencial, le damos un tiempo. En la forma virtual también lo podemos hacer, programarla dentro de un horario y darles un tiempo. Pero también podemos pensar en una evaluación donde les damos un tiempo. Por ejemplo, 24 horas, 48 horas para resolverla. Esto es muy válido y nos permite trabajar ya en consignas más complejas, con un gran trabajo de habilidades de pensamiento. Por ejemplo, mirar la película Tiempos Modernos dirigida por Charles Chaplin y resolver las consignas. ¿A qué hace referencia el título de la película? ¿Qué otro título se les ocurre que podría tener? ¿Qué relación tiene el concepto de progreso trabajado en la clase acerca de la revolución industrial? Esta película es de 1936. ¿Qué quiso mostrar Charles Chaplin en ella? ¿Qué valor tiene la película como fuente para estudiar la historia? Obviamente que por supuesto que esto tendrá que ver con un trabajo previo de contenidos que tienen que ver con la revolución industrial. Entonces es una manera distinta de tomar la evaluación, pero donde van a tener que explicar un montón de conceptos, aplicar un montón de habilidades de pensamiento, establecer relaciones entre conceptos y tener un trabajo interesante para realizar. Cuando nosotros empezamos a tomar evaluaciones, donde vamos en esa evaluación poniendo en juego distintas habilidades de pensamiento, ya empezamos a entrar en lo que llamamos pruebas auténticas. ¿Qué es una prueba o una evaluación auténtica? Cuando tiene un propósito y una meta definida, cuando tiene como propósito elaborar un producto o resolver un problema, y además siempre define destinatarios o interlocutores del mundo real. Siempre tienen una dosis de incertidumbre y restricciones. ¿Por qué? Porque al resolver problemas de la vida real, esto ya de por sí genera incertidumbres. Y además, que esto es lo rico de la prueba auténtica, es que ponen en juego distintas habilidades cognitivas, no solo evocar información. O sea, van a tener que manejar una gran cantidad de contenido para resolver el problema, pero ya no es ese contenido de memoria que pueden repetirlo perfectamente, pero eso no significa que ese contenido haya sido
comprendido y como si fue comprendido, tiene que poder ser aplicado en la resolución de problemas y ofrecer a su vez múltiples oportunidades. Por ejemplo, este es otro tipo de evaluación que también la podemos tomar para entregar no en el momento, sino con un plazo ya previsto. La Laguna de los Padres es una reserva natural muy rica en biodiversidad. Se nos ha encomendado difundir sus características para visitantes extranjeros que llegarán en el próximo crucero de verano. Bueno, si el coronavirus nos deja, llegará un crucero. Para cumplir dicho objetivo tienen dos opciones. Diseñar un póster que incorpore información visual y escrita sobre las principales especies de la laguna o un spot publicitario. Esas son las dos opciones que tienen. Acá nosotros les damos un tiempo, por ejemplo 48 horas. Esto tiene un trabajo enorme porque para diseñar ese póster, supuestamente, o el spot, tienen que leer toda la información, la tienen que seleccionar muy bien, porque estamos hablando de un material de difusión dirigido a personas que llegan a la ciudad, que no la conocen y que por lo tanto tiene que ser de fácil acceso, pero a la vez con información completa y correcta. Toda la selección de la información, la selección de las imágenes, la forma en que se ordena la información, que se prioriza para elaborar este recurso, es muy valioso en el momento de evaluar. Ya no vamos a evaluar solo si conoce la biodiversidad, sino cómo la presenta, la ordena, la prioriza para poder informar. ¿Cuáles son los indicadores principales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos este tipo de actividades? Primero, el alcance y la comprensión de las consignas planteadas. Esto es todo un tema. Siempre sabemos que los chicos tienen dificultades para entender las consignas. Suelen empezar a resolver la evaluación y no leen bien las consignas. Bueno, esto es un trabajo. Entender la consigna es una habilidad y hay que trabajarlo. Por lo tanto, es parte de la evaluación. El trabajo grupal. Nosotros podemos tomar una evaluación individual, pero también la podemos tomar grupal. Tenemos que acordarnos que el trabajo colaborativo o la posibilidad de producciones colaborativas es una de las condiciones para el siglo XXI que propone Harari, que van a tener que tener los nuevos egresados de las universidades. No solo trabajar en forma individual, sino trabajar en forma grupal. Las dos formas de trabajo hay que contemplarlas. La entrega de actividades en tiempo y forma. Esto es muy importante porque forma parte de la responsabilidad, que es otra condición, otra capacidad que debe desarrollar un futuro profesional. Las actividades a veces en tiempo y forma, cuando son virtuales, los chicos no manejan los tiempos en la virtualidad igual que los manejamos nosotros. Los manejan de otra forma. Entonces, hay que un poco trabajar esto. Cuando uno pide un trabajo, por más que sea virtual, hay un tiempo y una forma para entregarlo. La comunicación interpersonal, la comunicación es otro de los puntos que trata Harari como uno de los requisitos de los profesionales del siglo XXI. Y el compromiso y la colaboración entre grupos. Todos estos puntos son indicadores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estas actividades que tienen que ver con las evaluaciones o con las pruebas auténticas. ¿Qué tipo de actividades para evaluación final de los aprendizajes podemos utilizar? Ya sea tanto en presencial como perfectamente lo podemos adaptar a la virtualidad. Podemos pedir un portafolio o podemos pedir tareas contextualizadas. ¿Qué es el portafolio de un alumno? Bueno, el portafolio de un alumno, en realidad el concepto de portafolio es bastante amplio, pero en el portafolio se le puede pedir que él vaya ordenando todas sus
trabajos prácticos, producciones, evaluaciones que fue realizando durante el año y haga una reflexión sobre aquello que hizo mal o que le fue mal en la evaluación y a la vez reformule los trabajos prácticos que tuvo indicaciones, donde todo ese trabajo que él fue haciendo y donde se le fue dando indicaciones, lo haya podido mejorar, justificar y reflexionar sobre todo sobre su propio aprendizaje. Esto conduce a estimular la metacognición. Las tareas contextualizadas, hay dos tipos de tareas, que llamamos productiva y la tarea compleja. La tarea productiva, por ejemplo, acá lo vamos a ver directamente con un ejemplo porque resulta más simple para entenderlo. O sea, sobre un tema básico que tendría que ver con el concepto de nutriente, nutrición, en vez de hacer preguntas sueltas, podemos pedirle directamente una serie de preguntas que en vez de ser reproductivas son productivas. Por ejemplo, escribe las funciones más destacables de los distintos nutrientes. Define qué se entiende por alimento y por nutriente. ¿Cómo le explicarías a tus hermanos menores las diferencias entre alimento y nutriente? Justifica las diferencias de una dieta de un deportista y una persona con actividad física normal. A Juan le gusta la leche y prefiere tomar una cola para acompañar la dona que come todas las mañanas para desayunar. ¿Qué argumento con base científica le darías de que no es un buen desayuno? ¿Qué alternativas propones? Este tipo de evaluación la podemos tomar dentro de un determinado tiempo en forma directa o la podemos también darles 24 horas para resolverla. Bueno, eso cada uno de acuerdo a las características de su asignatura lo decide, pero si nosotros miramos este tipo de preguntas, están apelando internamente a un montón de capacidades, porque acá tienen que explicar, definir, comparar la dieta del deportista con el de físico normal. Tienen que elaborar un argumento, tienen que argumentar con base científica a Juan por qué ese desayuno por el cual opta no es el adecuado. Entonces acá vemos cómo juegan al mismo tiempo las capacidades o habilidades de pensamiento que están dentro de la competencia que seguramente nosotros propusimos en nuestro plan de asignatura y los contenidos. No tienen por qué, a veces parece o hay como una confusión de que se miden las capacidades y no el contenido. No, todo esto tiene que tiene que tener el mismo peso y se tiene que conjugar bien. La tarea compleja. La tarea compleja, por ejemplo, se le solicita a los alumnos que consulten en internet un anuncio de una empresa que fabrica autos. Acá el anuncio o el link se lo tendríamos que poner. La fábrica asegura que si se compra un vehículo de esta marca es dióxido de carbono neutral. En la página web se dan datos de información para avalar la afirmación, fundamentada en que se plantarán árboles por cada compra. A partir de la información recogida, los alumnos deberán argumentar si la afirmación del anuncio es cierta o no. Esta realmente es una tarea compleja porque pone un montón de necesidad de un montón de contenidos para poder realizar esta argumentación, un montón de conceptos centrales y distintas habilidades. Por eso es una tarea compleja. También, según las características de nuestra materia, como la hayamos desarrollado, lo podemos tomar en una prueba temporalizada o la podemos tomar asincrónica, o sea, dándole 24 horas, lo que consideren. Pero estas tareas son tareas evaluativas muy ricas, donde donde acá se resume una gran cantidad de contenidos, porque otra cuestión de la evaluación, que después cuando hagamos el cierre, que vamos a repasar algunos ítems, es que cuando uno toma un contenido, siempre tiene que apelar a algún otro contenido que se haya visto en temas anteriores, para que no se pierda la integridad de la materia. Bueno, esto es en cuanto a lo que llamábamos
pruebas o preguntas tradicionales. Las pruebas objetivas. Vamos a ver algunos tips, porque esto es como mucho, y acá lo que necesitábamos era como algunos tips de ayuda para armar las evaluaciones. Las pruebas objetivas, siempre hay una discusión, ¿son mejores las pruebas de ensayo o las pruebas objetivas? Todo tiene que ver con los objetivos nuestros o con las competencias, y lo ideal es que uno utilice distintos tipos de pruebas, que los chicos se acostumbren a usar diferentes tipos de pruebas. La cuestión siempre es que la prueba tiene que estar bien elaborada, y eso es el punto sobre el que hay que trabajar. En las pruebas objetivas, los ítems más tradicionales, que son los de selección múltiple, deberían tener las siguientes condiciones. El tronco tiene que presentar siempre un único problema, sin ambigüedades. Tiene que tener la misma extensión, la misma estructura gramatical, utilizar la misma terminología, el mismo número de distractores, al menos 4. Yo he visto evaluaciones que por ahí le ponen 2, 3, no. Tiene que tener entre 4 y 5 distractores. Los distractores deben ser adecuados, pero no evidentemente incorrectos. Por ejemplo, incorrecta. Acá vemos dos ejemplos. La sierra se puede usar sin electricidad para cortar líneas marcadas, es más rápida que una sierra de banda, se inventó antes que otras para cortar. En realidad acá ya el inciso D y E se descartan por sí solos. En la correcta, la sierra se puede usar sin electricidad para cortar por líneas marcadas, para cortar madera más rápido que con una banda, para cortar madera y otros materiales. Acá las opciones, si bien hay una correcta, el resto no son disparatadas como en el anterior. La elaboración de los ítems de objetivos en general llevan mucho tiempo, hay que revisarlos, hay que probarlos, porque si está mal hecho son un problema. Lo que llaman ítems de emparejamiento. En estos ítems lo que nosotros les pedimos es vincular las palabras de la columna A con las palabras de la columna B. En este caso, en el ejemplo, lo que tienen que vincular es las palabras de la columna A con la parte morfológica correcta de la B. Puede encontrarse más de un vínculo entre ambas columnas. Entonces hay una lista de palabras y tiene que indicar si es adjetivo, artículo o adverbio. En este tipo de ítems de emparejamiento, lo mismo. Tiene que estar muy bien enunciado y tienen un problema. A veces les pedimos que lo unan con flechas. Las flechas suelen quedar en el medio, torcidas, indefinidas, y después generan dudas en la corrección y problemas en la devolución. Lo que sí hay que hacer es poner una consigna muy clara. Por ejemplo, podemos poner en la columna B una línea punteada al lado de cada una de las respuestas, y se puede poner una consigna donde se indique, por ejemplo, indica el número de la respuesta correcta sobre la línea punteada de la columna B. Entonces, directamente ya tienen que poner el número. En el A tienen que poner si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, en B lo mismo, en C lo mismo. De esta manera es mucho más clara la corrección. Y siempre hay que indicar que hay, si así fuese, que hay más de un vínculo entre ambas columnas. Para elaborar estos ejercicios, primero tenemos que decidir qué es lo que queremos medir. Después enumerar las premisas y las respuestas. Una vez que enumeramos las premisas y las respuestas, añadir premisas y respuestas que sean los distractores. Ordenarlas y escribir muy claramente la instrucción. Eso es muy clave. Si nosotros queremos que coloquen un número, una letra, lo que sea en una de las columnas, tiene que quedar bien clarito en la consigna.
Como vemos hasta ahora, tanto los de selección múltiple como estos ejercicios de emparejamiento, en general también estamos evaluando memoria. Pero bueno, según a veces cómo lo armemos, también podemos llegar a evaluar otras habilidades. ¿Qué condiciones tiene que tener un test objetivo? Primero, los alumnos tienen que poder entender las preguntas, tener tiempo de pensar las respuestas, tener tiempo de dar la respuesta adecuada, y la consigna debe indicar claramente la acción que debe realizar el alumno. Escribir la respuesta, seleccionar de la lista, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión. Las preguntas, por ejemplo, las de selección múltiple, se está estimado que con 1 minuto es más que suficiente para resolverlas. Entonces, si nosotros ponemos varias de estas preguntas, tenemos que atender muy bien al tiempo que le vamos a asignar en la resolución, sobre todo si la evaluación es virtual. Y eso hay que estimarlo, hay que calcularlo, porque en general son de respuesta rápida. Otro tipo de ítems que se usan objetivos son los de respuesta alternativa. Hay 3 tipos, por ejemplo. Verdadero o falso, sí, no, elegir entre 2 imágenes correctas. Obviamente que este tipo de ítems tiene una gran carga de azar, porque tiene que elegir entre 2 opciones. Entonces, lo que solemos hacer es, en el verdadero o falso, sobre todo, o en el sí, no, tienen que justificar, si la respuesta es falsa, tienen que justificar por qué es falsa. Pero acá cuidado, tiene que estar muy bien hecha. Estas son tal vez a veces las que más dificultades tienen, porque si nosotros ponemos una afirmación en la consigna que o sea, tiene un error conceptual y tiene que escribir o fundamentar el falso, lo tiene que hacer en forma completa. No, por ejemplo, si nosotros le ponemos en la consigna, la vitamina C es liposoluble, no tiene que poner falso, no es liposoluble, sino que tendrá que poner falso. La vitamina C no es liposoluble, sino que es hidrosoluble. Bueno, y tendrá que dar toda la explicación. Que eso también tiene que estar aclarado en la consigna. Estos ítems, como les decía hoy, es el más difícil de construir. Miden bajo nivel de aprendizaje porque hay mucho azar, pero tiene, bueno, la ventaja que tiene fácil aplicación y punteo. A modo de conclusión, obtener datos de aprendizaje de las distintas capacidades es importantísimo en el momento de evaluar, que eso lo fuimos diciendo. O sea, no es solo el contenido, sino evaluar las capacidades. Tiene que haber siempre una relación estrecha entre lo que es la competencia y el contenido que estamos evaluando. Plantear situaciones de evaluación relevantes. La evaluación tiene que ser importante, relevante en cuanto a lo que se está evaluando. Planificar muy bien el orden de las preguntas, porque hay que atender que sobre todo en las que son sincrónicas, los alumnos a medida que van haciendo la evaluación también se van cansando. Entonces tengo que ver cómo priorizo la complejidad de las preguntas para que no quede lo más importante de la evaluación al final cuando ya está cansado. El tiempo de la evaluación también tiene que ser un tiempo coherente. No se puede tener a los chicos, que yo lo he visto, no es que lo estoy imaginando, 8 o 9 horas haciendo una evaluación. Eso es una cosa insostenible. Hay un tiempo en el que se puede evaluar perfectamente y que oscila entre 60 o 120 minutos. Salvo, bueno, alguna asignatura donde por ahí haya cuestiones prácticas que requieran mayor tiempo, pero no 8 o 9 horas como he tenido oportunidad de ver. Es muy importante si uno puede incorporar dentro de la evaluación imágenes, videos, obviamente los videos cuando son asincrónicas, ¿no? Gráficos para analizar, para leer, para construir.
distintos recursos TIC que puedan estimular la comprensión. También, dentro de la evaluación, es importante estimular el uso de recursos, la tabla periódica, mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera, etcétera. Y siempre, lo que hoy habíamos dicho al principio, incluir preguntas que exijan aplicar ideas que aprendieron antes, que no sea cada contenido cortado, sino que en cada evaluación vayamos agregando o sumando algo de los contenidos que ya fueron vistos en la unidad anterior. Esto también nos facilita mucho poder después tomar una tarea productiva al final, o con otras características, porque ya se fueron acostumbrando a ir relacionando, a incluyendo contenidos a lo largo de nuestra cursada. Bueno, listo. Bueno, genial, Ceci. Mira, en el chat no hubo mucho, no escribieron, así que lo que les podemos pedir ahora, el que quiera, vamos más o menos con un orden, vayan habilitando el micrófono, el que tenga alguna consulta, y bueno, la hace directamente oral o la escribe en el chat, como ustedes prefieran. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernanda Valenzuela habla. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Ceci, vos sabés que seguimos teniendo quizás dificultades, no sé si es por la modalidad de la virtualidad, que es nueva para nosotros en ciencias médicas, pero cuando pedimos, por ejemplo, vos hablabas hoy de un trabajo de realizar actividades donde haya compromiso y colaboración. Sí. Cuando pedimos, por ejemplo, un trabajo colaborativo, ellos en general, yo no sé si es que no estamos estructurando bien el trabajo, en general les damos un caso clínico para que lo trabajen en forma colaborativa. Y lo que vemos es cooperación, ¿sí? Van poniendo ideas uno atrás del otro en el trabajo, en la plataforma o en la estructura que elegimos para que lo hicieran, pero no vemos el trabajo colaborativo. Simplemente leen lo que puso el anterior y o piensan lo mismo, pero no existe la colaboración, veo más cooperación. ¿Cómo te parece que podríamos orientarlos mejor con este tipo de trabajo? Que no son muchos, suelen ser 3 o 4 por equipo. Sí, es que esto pasa, eso es cierto lo que vos decís. Con la plataforma es bastante difícil estimular el trabajo colaborativo. Por ahí en lo presencial vos los tenés en el grupo y lo vas como coordinando de alguna manera y vas dando como pautas para que sea colaborativo. No es fácil, pero tienen que aprender. Los chicos les cuesta, pero se ordenan, porque eso nosotros lo vimos en el taller de problemas en odontología al principio, que les costaba, pero después increíblemente el grupo se va ordenando. Pero sí, requiere un entrenamiento, no es que van a trabajar con facilidad, requiere compromiso de trabajo colaborativo. Y aparte también tienen que darse cuenta que vos los estás evaluando en la producción colaborativa. O sea, de golpe no destacar el trabajo de Juan o de Pedro o de María, sino marcarles todo el tiempo que la responsabilidad es del grupo, que el trabajo es un producto de la interacción entre ellos y que cuanto más interactúen, mejor va a ser lo que van a producir. Pero les cuesta a los chicos, eso les cuesta. Bien. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Cecilia, y muchas gracias por esta exposición y toda esta orientación. Te lo agradezco mucho. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias, Fer. Ceci, hay una consulta de Flavia Pedone que dice: ¿cómo podría organizar en categorías mi banco de preguntas? Ese tema puntual que es más técnico lo vamos a ver recién el viernes. Así que no se preocupen, que en toda esa parte de lo que es el armado de preguntas o la parte más técnica de un cuestionario, la vamos a ver el viernes, también a las 18 horas, así va a ser una webinar muy similar a esta. No sé si hay otra consulta, acuérdense de activar el micrófono, ¿eh? Abajo hagan clic en el micrófono para activarlo el que tenga alguna consulta. Después vi otra de las diapositivas. Esto va a estar, lo vamos a compartir. Tenemos los correos de ustedes, así que seguro que les va a llegar las diapositivas
así que no se preocupen que eso se lo vamos a compartir. No, y además cualquier duda o consulta también estamos tratando de ayudarlos, así que a su disposición nos escriben en lo que podamos ayudarlos o orientarlos, porque estamos trabajando un poco a demanda. Una consulta yo quería hacer. Sí, hola Lu. ¿Cómo te va, Ceci? Hola Ceci, Emma y a todos. Hace unos años habíamos implementado en clase el Kahoot para hacer ejercitación. Sí. ¿Se puede hacer desde por ejemplo, suponete yo mañana tengo práctico, ¿puedo elaborar un Kahoot y hacer que los chicos lo contesten en el momento que estamos en clase? Sí, lo que pasa es que vas a tener que usar o sea, una pantalla así como esta, tenés que darte apoyo de Zoom o de Meet para que ellos vean, digamos, de algún lado vean mi pantalla las preguntas. Exacto. Eso. Y ellos van a tener que estar, sí o sí, trabajando con el celular en su casa. Claro. Sería muy interesante. Sí. El celular y además la PC. Exacto. Tienen que tener las dos cosas. Dos cosas, tienen que estar viendo ahora, por ejemplo, si vos estás en tu casa con la computadora, estarías viendo ahora, estarías compartiendo la pantalla del Kahoot. Claro, pero suponete, yo no puedo hacer la reunión Zoom desde la computadora. Yo, en mi caso, ¿no? Yo todas las reuniones Zoom las tengo que hacer desde el celular, el Meet, todo. Hoy traté de hacer el Meet desde la notebook y no puedo, no sé si es vieja, tengo bloqueado el video, tengo bloqueado el micrófono, no entiendo nada. Y en la otra PC, porque esto es notebook, en la PC es re vieja y no tengo video. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de compartir cámara desde el celular y tomarles el Kahoot por la computadora? O no sé, estoy complicando mucho. Sí, eso bien. No te conviene, Ceci, hacerlo bien. Desde el celular no te conviene. Porque aparte capaz que no te permite ver bien toda la pantalla. No. Ahí lo que se recomienda es siempre usar una computadora o como se hace en clase, desde un cañón, desde la computadora principal a un cañón que se proyecta, ¿no? Es simular eso, eso. Bueno, voy a ver cómo arreglo. Gracias. Buenas tardes, quería hacer una consulta. Sí. Lamentablemente el viernes yo en ese horario tengo clase en otra universidad. Los detalles de cómo configurar en Google los cuestionarios o evaluaciones va a quedar grabado en algún lugar para que lo pueda ver con posterioridad. Sí, va a quedar todo grabado y después lo que estoy tratando de armar es una presentación así, como hizo Ceci, bien breve, como con los pasos, como para simplificar también un poco quizá alguna tarea o algo puntual dentro de todo lo que es el mundo cuestionario, ¿no? Porque quizá hay algún docente que necesita cómo crear un cuestionario, entonces va algo bien básico y capaz que otro docente necesita ya algo más complejo que es el proceso de importar un bloque de, por ejemplo, 40 preguntas en una categoría del banco de preguntas. Entonces eso se va a explicar, pero se va a dejar la presentación o el material en PDF para tener como separado los temas en tutoriales. Entonces va a ser más práctico poder buscarlo. Además de que va a estar todo grabado, pero para no ver quizá una hora de grabación, se pueden ver estos tutoriales que son bien puntuales, que van a ir acompañados de la grabación, ¿no? Perfecto. Muy bien. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta, Cecilia? Soy Karina Zamorano. ¿Cómo te va? Hola, Karina. ¿Cómo estás? Bien. Una consulta que se me ha cortado la conexión. Cuando hablabas del tiempo ideal de evaluación, sí. ¿entre 30 a 60 minutos? No. La evaluación depende. Puede haber una evaluación de 30 minutos. ¿Por qué no? Depende de lo que vos estés evaluando. Si vos estás evaluando un trabajo práctico, puede durar 30 minutos la evaluación. Ahora, si vos me hablas de un examen parcial o final, en ese caso depende del tipo de prueba que vos hayas armado. Lo ideal es que no se extienda más de 2 horas. Pues se cortó justo ahí y se me cortó. No.
esa parte. Que no se extienda más de 2 horas, porque hacer una evaluación cansa a los chicos, es una demanda importante en el momento de hacer la prueba. Entonces, más de 2 horas generalmente ya genera cansancio, ya no responden de la misma manera. Eso fue Bien. lo que les dije. Básicamente eso. Bárbaro, gracias. Nada, de nada, Karina. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta, Cecilia? ¿Cómo estás? Sí, Soy ¿cómo Mariana te va? González. Hola, Mariana. ¿Qué haces? Mira, te quería consultar porque la verdad que no conozco detalles y me resulta novedoso lo que dijiste del portafolio. Ajá. ¿Dónde puedo leer algo o qué material me sugerís para ver si de alguna manera esto puede ser viable para usar en plataforma después? Mira, hay un libro de Lyons sobre el portafolio. No sé si estará en la red, pero bueno, ella es como la pionera. Esto ya hace bastante tiempo que circula lo del portafolio, no es nuevo. Yo hace Sí. muchos años que lo uso con mis alumnos. El portafolio a mí me da mucho resultado. Pero bueno, la autora es Lyons, Lyns. Ella es la más importante. Pero hay otros materiales después, si querés, en algún momento te puedo prestar algo o te puedo ayudar. Dale, buenísimo. Y hago un comentario chiquitito a raíz de lo que dijo Fernanda Valenzuela recién. Yo Sí, hace unos días probé en una materia de educación a distancia, con un grupo reducido que tengo, que son 20 alumnos, una tarea colaborativa a través de una wiki. sí, Y tenían que hacer una serie de intervenciones individuales y después cerrar todo en una producción grupal. Y fue súper interesante ver cómo la wiki que ofrece la solapa comentarios les da lugar a ellos a que interactúen. Entonces yo pude seguir el debate de cómo llegaron a presentar lo que hicieron a través de esos comentarios. Es sí. cierto también que en algunos grupos pusieron te paso mi teléfono y se ve que lo resolvieron por otra vía. Sí, Pero estuvo bueno porque en algunos grupos pude ver cómo se fueron corrigiendo entre ellos y cómo llegaron a la producción que habían hecho. Sí, no sé si en todos los casos y todos los temas se puede dar, pero no, a mí no. particularmente eso me resultó. Sí, eso te sirve, y también en Drive, que cuando pueden trabajar en forma colaborativa sobre una producción, que es donde también podés ir viendo los comentarios que ellos van haciendo y las anotaciones, también a veces lo podés hacer. Sí, sí lo podés hacer, está bien. Sí, sí. Está Sí. bien, y esto también puedes acceder a las versiones anteriores, entonces vos vas viendo en qué etapa de edición estaba antes de que interviniera cada persona. Claro, como en Drive. Y, En Drive claro, también. sí, sí, Sí. también estaba interesante. Bueno, muchas Sí. gracias. No, al contrario, Perdón, Mariana. Cecilia, un Sí. aporte que quizás sirva para lo de Mariana que estaba preguntando recién. Es bueno cuando uno trabaja con estas herramientas de trabajo colaborativo, hacerle saber a los estudiantes cuál es el criterio de corrección que se tiene, si es sobre la producción final o sobre el proceso que van haciendo. Particularmente porque muchas veces caen en trabajar por fuera y uno no puede hacer el seguimiento del trabajo que van haciendo ellos. Entonces, asegurarse que sepan que el seguimiento se puede hacer si trabajan por dentro. Bien. Ceci, bueno, ya creo que para ir cerrando, hay unas consultas que son más para la parte del taller del viernes. Vamos a tratar de llegar a ver las preguntas close, pero esas quizás las vamos a dejar para otro taller o otro webinar aparte, porque quizás es algo bastante complejo que requiere bastante desarrollo y bueno, no sé si vamos a llegar. Y no hace falta tener preparadas preguntas para el viernes, pero el que quiera puede ir empezando a escribir lo que se le ocurra en un Word. Está muy bueno eso. Yo siempre aliento que lo empiecen a trabajar ahí para evitar errores gramaticales, de ortografía, lo que sea. Así que inicien en un Word las preguntas y después vemos la forma del tipo de pregunta que ustedes hicieron, cómo hacerlas para pasar todas juntas por medio de un archivo de texto a un banco de preguntas para que queden ordenadas. Eso es lo que vamos a hacer el viernes, que no es obligatorio que ustedes lo tengan porque lo que podemos hacer es con algo práctico, con algo bien simple, y después ustedes lo ponen a prueba con las preguntas reales para sus evaluaciones. Y después, bueno, alguna consulta de hacer futuros encuentros sobre portafolios u otras cosas que podemos ir viendo para más adelante. Eso ya más Ceci, Bueno. en base a la agenda que tenga, lo va a ir viendo, pero calculo que sí. Bueno, sí, el portafolio es muy interesante. Es una herramienta útil.
Así que bueno, en algún momento se puede ver. A ver si hay otra consulta, pero me parece que ya estamos. Sí, no sé, te molesto un poquitito, porque estaba Cecilia hablando recién de, bueno, yo probé lo de las wikis en algún momento, y hablabas de hacer evaluar la colaboratividad o una cosa así. ¿Tenés alguna cosita como, alguna punta como para tirar más alrededor de eso, de la evaluación en ese trabajo colaborativo? Y para poder hacer la evaluación en el trabajo colaborativo tenés que primero establecer los indicadores de qué es lo que vos querés mirar. Depende del trabajo que le pidas. En ese trabajo, qué es lo que va aportando cada uno de los estudiantes, cómo se integran entre ellos, qué es lo que va agregando cada uno. Nosotros en una oportunidad, en un trabajo colaborativo, les hicimos hacer unos videos, tenían que armar videos. Y bueno, tenían que ir relatando, pero lo hicimos por foro directamente, entonces iban relatando en el foro qué es lo que cada uno iba haciendo, iba agregando en el video. Iban apareciendo además estos prevideos, o sea, todos los ensayos que iban haciendo tenían que ir subiéndolos a la red. Entonces de esa manera podíamos ir viendo cómo iban progresando, porque estaba el video, lo miraban todos, alguno hacía una acotación, pero al hacer la acotación tenía que ver cómo lo arreglaba, y la verdad que nos superó en las expectativas, fue excelente el trabajo, nos superó a lo que nosotros pensamos que podía resultar. Sí, bueno, muchas gracias. No, por favor. Me parece que ya estamos, no sé, yo Bueno. para no cortar, creo que ya están, ¿no? O, sí. Por lo menos yo en el chat no estoy viendo ninguna consulta, así que Ceci, si querés ya lo damos por finalizado. Bueno, listo. Bueno, excelente Cecilia, muchas gracias. No, de nada, por favor. Manuel, Rodrigo, muchas gracias. Avanzamos, nos preparamos para el viernes. Bueno, sí, seguimos el viernes. Sí. Seguimos el viernes. Sí, tal cual. Un saludo a todos, ahí veo cómo se están yendo. Bueno, saludos. Gracias. Nada, de nada, por favor.